Hace unos días, el miércoles, pasado las 2 de la tarde, hubo un accidente. Hace un momento orábamos por esas personas. Yo estaba en mi casa, ese día me tocó trabajar desde mi casa y me llegó una noticia. De pronto me llegan las noticias de aquí de Valle de Chalco, será porque como 3 o 2 días estoy aquí, me llegan hasta el clima, cómo va a estar aquí. Y me llegó un mensaje de una pipa que se había accidentado ahí en el Puente de la Concordia. El Puente de la Concordia es el que está para los que venimos de fuera de aquí, el que te lleva a la autopista México-Puebla. Me llegó la noticia de que una pipa se había accidentado y que había algunos heridos. Yo la leí y de pronto dije, bueno, pobre, ¿no? Pobre gente, dice noticia, y seguí trabajando. Después empezaron a llegar más imágenes de lo que pasó. Empezaron a llegar más testimonios de la gente que había estado ahí. Todavía ayer platiqué con el hermano Güences. El hermano Güences literal pasó poquito después del accidente. Dice el hermano que él literal pasó en medio de la columna de humo que había dejado ya después del incendio, después de la nube blanca, el fuego, la nube negra que se levantó. Él pasó, dice que en medio de esa nube. Dice, de pronto ya no había carros, quién sabe dónde se habían ido, se habían regresado, y la hermana Magda le dijo, pues tú sigue. Y cruzaron, dice, se veía como un túnel de humo. Pasamos y pudimos ya llegar aquí a Valle de Chalco, donde vive. En primera instancia el accidente parecía como uno de tantos accidentes que hay por ahí, de pipas o accidentes viales. Pero de pronto nos dimos cuenta, en función de imágenes y de testimonios, que el problema había sido más grave. Ya cuando uno ve la imagen de esa nube blanca, yo digo, imaginémonos quién estaba abajo de esa nube. Aquí olía a gas y de pronto esa nube se iba a convertir en fuego. Ciertamente el accidente fue muy aparatoso y pudo haber sido peor. Estaba escuchando que si la pipa no hubiera expulsado el gas, sino más bien hubiera explotado, decían unas personas que pudo haber hasta volado el puente. O sea, una bomba. Fíjense, hermanos, no fue hasta que la gente que con su celular grabó, cuando se empezó a preguntar a las personas que habían estado ahí o que habían estado cerca de ahí, que nos dimos cuenta de la magnitud del accidente. En función del testimonio de esas personas es que nos dimos cuenta, los que no vivimos por aquí, que fue un terrible accidente. Fíjense, hermanos, y tomo esto como ejemplo, porque hoy vamos a meditar acerca de algo que también nosotros somos. Nosotros somos testigos, no testigos de Jehová como aquellos asiduos visitantes de los hogares mexicanos que van y tocan. No. Yo traigo corbata, pero no traigo el atuendo reglamentario. Ellos usan camisa blanca casi siempre. Somos testigos, pero de Jesús. La iglesia estaba por nacer, la iglesia de Jesús, la iglesia cristiana. Y de pronto los discípulos iban a tener la inmensa tarea de testificar algo, así como los que vivieron el accidente, expresar, decir quién era Jesús, lo que había hecho Jesús, la resurrección de Jesús. Tarea difícil, sí, pero que tenía que salir de sus bocas. Hoy, hermanos, vamos a meditar que esa tarea no ha perdido vigencia. Es más, hoy nosotros somos los que asumimos esa tarea de ser testigos de Jesús. Cierren los ojos, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde porque nos permites reunirnos para meditar en tu palabra. Quiero rogarte que tú estés con nosotros. Abra nuestro corazón a tu palabra, abras nuestra mente y podamos guardar esto que vamos a meditar en nuestro corazón, para ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén.
La gente fuera de Judea, quizás en las regiones circunvecinas, conocían de un tal Jesús. Pero los judíos sabían quién era Jesús. Momentos antes, Jesús, estando con sus discípulos, los comisiona a ir y a ser discípulos a las naciones, enseñándoles lo que Jesús les había enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, transmitiéndoles el conocimiento que Él les había dejado. Pero estos judíos, de pronto, ni siquiera estaban entendiendo lo que estaban escuchando. Porque, hermanos, los judíos, como pueblo natural que se considera hijos de Dios, pueblo especial, tampoco no tenían ese pensamiento de compartir acerca de Dios. Y de pronto escuchan esta comisión y no lo están entendiendo, no lo van a entender hasta que llega el Espíritu Santo. Hermanos, en ese tiempo vivimos en un momento donde en todo el mundo más gente conoce de Dios. Sí, los martes estamos teniendo un estudio donde estamos hablando acerca de nuestra perspectiva acerca del Evangelio, las perspectivas o la visión que nosotros tenemos, la misión que hemos estado perdiendo, la visión un poco distorsionada que tenemos del Evangelio, estamos viendo, y esto a mí me ha llevado a investigar. Hay países en África, por ejemplo, donde el 80% de su población es cristiana. Uno diría, es muchísima. Obviamente son países pequeños. Aquí en nuestro país, cristianos debemos ser alrededor de 10 millones, si no mal recuerdo. Ya viene el censo, ya se va a actualizar este dato, pero debemos ser como 10 millones. Y de esos presbiterianos, debemos ser alrededor de 1 millón, quizás un poquito más. Pero vivimos en un tiempo donde más en toda la historia del mundo se conoce el Evangelio. Uno diría, ¿qué necesitamos testificar si la gente ya conoce? Abre tu celular, empieza a darle a los reels o a los pequeños videos y de pronto te va a caer uno que te hable de Jesús. No importa lo que te guste, autos, perritos, pandas, bicicletas, te va a caer uno de Jesús. Uno diría, ¿para qué necesito testificar si en las redes lo vas a encontrar? Quizás en la televisión no. Bueno, aunque he estado viendo que ya están saliendo algunas series acerca de Moisés o de Jesús en tele abierta. Después les digo dónde. Uno diría, ¿para qué testificar de Jesús cuando Jesús es alguien ya conocido? Hermanos, testificar de Jesús es como la gente que vivió el accidente, guardando respeto por ellos. Es decir, lo que está haciendo Jesús, lo que Jesús hizo en mí, lo que Jesús hizo en mi mamá, lo que Jesús hizo en mi papá, lo que Jesús hizo en mi esposo o en mi esposa, lo que Jesús hizo en la vida de mi familia. Hermanos, la gente conoce a Jesús afuera. Es más, preguntémosle allá afuera, hagamos un experimento. Aquí pasa mucha gente. Yo creo que de 10, 9 nos van a decir que conocen algo de Jesús. Pero ¿será el Jesús realmente el de la Biblia el que conocerán? ¿O un Jesús, una visión de Jesús un poco distorsionada o incorrecta de la Biblia? Hermanos, nosotros como los discípulos estamos llamados a ser testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Un testigo qué? Habla, testifica, dice, no se puede quedar callado, porque si se queda callado, su testimonio no va a servir de nada. Ahora, ¿qué hacen los testigos de Jesús? Vamos a ver, versículo 12 del capítulo 1. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Pongan atención lo que hacían, fíjense lo que hacían estos hermanos, o estos discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. A ver, ¿qué hacían? Perseveraban, ¿qué dice? Unánimes
en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense, hermanos, que como testigos de Jesús, algo que debemos hacer mucho es orar. A ver, hermanos, alguien dirá, bueno, eso no tiene nada de atípico. Alguien dirá, yo eso es lo que hago comúnmente, y está bien. Pero como testigos de Jesús debemos orar. Jesús había ascendido al cielo. Lo reflexionamos hace 8 días. Y de pronto les da la orden a sus discípulos de quedarse en Jerusalén. Y allá van los discípulos. Regresaron a Jerusalén discretos, sin hacer mucha bulla, sin hacer mucho ruido, aunque yo creo que sus enemigos, los enemigos de Jesús, los reconocieron, pero no pasó nada. Ellos estaban ahí y llegan al lugar del aposento alto, que se cree que fue el lugar donde tomaron la Pascua con Jesús antes de que Jesús muriera. Y se reunieron los discípulos, se reunieron la mamá de Jesús, que cabe decir, esta es la última vez que se menciona en la Biblia a María, la madre de Jesús. Se reunieron otras mujeres y el versículo 15, ahorita lo vamos a leer, dice que había como 120 personas. Había muchas personas, seguramente era un salón un poquito más grande que este. Pero se reunieron simplemente para orar y rogar. Jesús, antes de morir, estando en un tiempo, lo narra claramente el Evangelio de Juan 14, tiene un diálogo Jesús con Dios y pide y ora por sus discípulos. Le dice Jesús a Dios, yo te ruego que me los cuides, yo te ruego que tú los bendigas. Y empieza a pedir muchas cosas por sus discípulos porque Jesús ya no iba a estar con ellos. Ora por ellos y ahora ellos están orando con fervor, unánimes. Cuando dice con fervor, cuando dice aquí unánimes, quiere decir que todos oraban con un solo espíritu. Digamos, vamos a decirlo así en palabras llanas, todos se pusieron de acuerdo para orar por lo mismo. Fíjense, hermanos, que nosotros tenemos la tarea de testificar de Jesús. A ver, hermano, ¿qué le dirán a alguien, a una persona que no cree en Jesús porque cree que solamente Jesús fue un personaje histórico? ¿Qué le dirías? Hay que pensarlo, ¿no? Hay que documentarse. Esa tarea de documentarse con conocimiento, con hechos lógicos, se llama apologética. Nosotros debemos hacer apología. Apologética viene de apología, una palabra griega que viene del término que significa respuesta. Nosotros debemos dar respuesta a la gente. Habrá gente que a lo mejor diga, yo no quiero conocer a ese Jesús, pero quiero conocer al Jesús porque mira tu vida y mira que ya no hablas con groserías. Mira que no te peleas con la gente. Bueno, te peleas cuando ya de plano ya no aguantas, ¿no? Porque te mira como alguien que tienes fe, te mira como alguien que pues no eres arrebatado, no te dejas llevar por tus impulsos como hombre, no te dejas ir como caballo de tropel y quiere conocer. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a hablar? Tú le puedes decir tu experiencia y a lo mejor le sirva, pero hermanos, para testificar a Jesús necesitamos orar, porque es Jesús, es el Espíritu Santo el quien va a poner palabras en ti para que tú le hables a la gente. Hermanos, abro un paréntesis y en ese sentido digo, hermanos, lean su Biblia, porque el Espíritu va a sacar del corazón lo que tengas para hablarle a la gente. Y si en el corazón tienes ¿cómo se llama esa red de videos? Puro TikTok, perdón, hermanos, es que no la tengo. Si tienes en tu mente puro TikTok, puro Facebook, puro Instagram, puras redes, pues ¿qué va a buscar el corazón de entre tanto cascajo? A ver, ¿qué encuentro para que este hombre o esta mujer pueda hablar? Hermanos, necesitamos orar.
En el mundo, hermanos, vamos a tener aflicción. Santiago 5:13 hacía la reflexión. ¿Estás afligido, hermano? ¿Tienes problemas? Haz oración. Porque, hermanos, el pueblo de Dios debe tener como característica el orar sin cesar. El orar sin cesar. Hermanos, en la vida tú puedes recibir muchas bendiciones. Pueden ser bendiciones económicas, bendiciones de algo, bendiciones de lo que ni te imagines. Pero los que están perseverando en oración van a acoger mejor esas bendiciones. Hace rato hablábamos los varones en la clase y decíamos, dale a un varón un montón de dinero. Y lo que hay en su corazón, en eso va a gastar el dinero. Si en el corazón del hombre están las mujeres, ¿dónde va a gastar el dinero? Mujeres. Si el corazón del hombre está en las apuestas, en los juegos, ¿dónde lo va a gastar? En los juegos, ¿no? Si en el hombre está no sé, en lo que se imaginen, en eso lo va a gastar. Donde esté su corazón, ahí va a gastar sus recursos. Hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios, debemos guardar la unidad. Pero cuando nosotros oramos, abrimos el corazón para que el Espíritu Santo venga a nosotros y podamos mantener el vínculo de la paz, dice Efesios 4:3. Hermanos, somos testigos de Jesús. Lo primero que debemos hacer es estar orando. Fíjense, ahorita oramos por la iglesia. ¿Tú consideras que tienes problemas con un hermano? Ora para que el Señor ponga en tu corazón lo que debes decir y lo que no debes decir. Ahora, vamos a ver algo más que debemos ser los testigos de Jesús. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hermanos, lo segundo que debemos hacer como testigos de Jesús es dejarnos guiar por el Señor. Estaban aquí los 11 discípulos y un montón de otros discípulos. El Señor eligió a 12 hombres para que fueran sus discípulos más cercanos. El número 12 hace alusión a las 12 tribus de Israel. Y de pronto hay una vacante, que es la vacante que deja Judas. Judas dice aquí claramente todo lo que hizo. Judas fue parte de los discípulos, estuvo con el Señor, vio de primera mano los milagros que Jesús hizo, compartió. Es más, yo estoy seguro que Judas echó fuera demonios. Estoy convencido que Judas pudo sanar enfermedades, porque era parte de los discípulos de Jesús. Con todo, no participó del espíritu y la naturaleza de un fiel seguidor de Cristo, porque al final, lo sabemos, y aquí lo describe, pues entregó a Jesús para que fuera arrestado. Es más, él les dijo a la gente que cuando lo iban a arrestar, al que yo le dé un beso, ese es Jesús, ese aprendedlo. Y él fue el que lo hizo. Y al final, el pasaje habla el terrible final de Judas, ¿no? Que Judas se trata de ahorcar, parece ser que la cuerda se rompe y después cae su cuerpo y se hace pedazos. Los discípulos consideran que se debe sustituir la vacante de Judas por alguien más. Dice el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Si es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. De pronto los discípulos consideran que alguien debe cubrir la vacante de Judas Iscariote.
Y fíjense, hermanos, qué tipo de hombre debía ser. Dice que debía ser alguien que había estado junto a ellos, número uno. Que había estado con ellos desde que estaba Juan el Bautista, el bautismo de Juan el Bautista, hasta el momento en que Jesús fue llevado al cielo. Pero fíjense, ¿para qué querían que alguien cubriera esa vacante? Dice el versículo 22, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos consideraban que alguien debía ser testigo junto con ellos de que Jesús había resucitado. El libro de Hechos, hermanos, habla de que la iglesia hizo una tarea durante toda la narración de Hechos, que es hablar acerca de Jesús, la resurrección de Jesús. ¿Por qué era importante hablar de la resurrección de Jesús? A ver, hermanos, nosotros a lo mejor no tenemos un tema con esa parte. Alguien nos habla, nos explica la resurrección de Jesús, decimos sí la podemos creer, el Señor nos permite entenderla, creerla, pero ellos estaban en una cultura donde la resurrección era un asunto que rayaba en una locura completa, algo que no puede pasar. Por ejemplo, alguien que haga algo que digas, no, no lo puede hacer. Mi papá es oaxaqueño, aquí está mi padre, te quiero, padre. Pero los oaxaqueños tienen fama de algo, ¿no? Bueno, esa es una buena fama, pero no tienen una no tan buena. ¿Sí se acuerdan cuál? Pero no lo digas tan fuerte, hermana. Yo siempre le digo a mi mamá, diles terquitos. Son terquitos. Yo creo que tengo mucha sangre oaxaqueña yo. Es como si a un terquito, un oaxaqueño, le dijeras, no, entiende. Y dijera, no, sí tienes razón. No digo que sí te sean todos los oaxaqueños, pero dicen, yo tengo sangre oaxaqueña, soy un poco terco. La resurrección era un tema para ellos que no se podía ni entender, ni justificar. Rayaban una locura. Es como decir, esto no puede ser. Por eso es que ellos tenían que testificar acerca de la resurrección de Jesús. Así que tienen que elegir a alguien. Pero hermanos, ir a contracorriente no era fácil, porque miren, uno diría, no es como elegir a un anciano. Oh, sí, el anciano ya va a dirigir, va a tomar decisión en la iglesia. No. Esto era más allá, porque significaba ir incluso en contra del gobierno, significaba incluso ofrendar tu vida. Y ahí estaban, tratando de elegir a alguien. Hermanos, como testigos de Jesús, nosotros debemos aprender de los discípulos a dejarnos guiar por el Señor. Hoy en día, hermanos, voy a decirlo así, los llamados, las comisiones en las iglesias, me voy a bajar a nuestra iglesia Nacional Presbiteriana. Las comisiones, alguien lo eligen para anciano, por ejemplo, para diácono, lo eligen de presidente de alguna sociedad o la directiva. Hoy los puestos están vamos a llamarlo así, tan laxos, tan poco serios, que cualquier persona que lo eligen, al rato puede renunciar sin ningún problema. ¿Y qué le dices? Había un tiempo, recuerdo, porque aunque me veo muy joven, no soy tan joven, que ser anciano, ser diácono, significaba no solamente tener un cargo, era una responsabilidad. Y no podías decir que no. Y ahí estaba esa gente, esa generación, que hacía porque tenía ese llamado. Te ponían como presidenta de algo, como secretaria de algo, como tesorera, y ahí estaban. El cargo, hermanos, no hace a la persona, pero tampoco la persona hace el cargo. Hermanos, por la maldad de muchos, o por la maldad de algunos, a veces las comisiones dadas por Dios pierden como que valor, pierden seriedad.
Y sin embargo, hermanos, la causa de Cristo nunca perderá por falta de testigos. Es más, Jesús puede hacer, como hizo con esa burra que habló, puede hacer que los perros hablen, puede hacer que los burros hablen. Pero Él no quiere eso, porque ningún perro habla, ningún burro habla. Él desea que nosotros testifiquemos, que seamos nosotros, no alguien más. Hermanos, como discípulos de Jesús fuimos llamados a hablar acerca de la obra de Cristo. Conocí a un hombre que no tenía instrucción más que de primaria. Un hombre que toda la vida se dedicó a su oficio. Cristiano, el hermano, fiel. El hermano llegaba, era de los primeros. El hermano, recuerdo incluso cómo oraba. Miren, el hermano es el único que he visto que era así. El hermano literal se acostaba. Pero no que se acostaba así. No. Se acostaba así con la cabeza de frente y todo el cuerpo de frente. El hermano ya está en la presencia de Dios. Y el hermano, en su ignorancia, porque podemos decir que no tenía estudios más que de primaria, yo le preguntaba, hermano, ¿cómo compartes tú el evangelio en algún estudio que tuvimos? Y me decía, yo solo hablo, hermano, de lo que a mí me pasó. Yo era borracho, parrandero, jugador y todo eso que dicen, y el Señor me salvó, y eso es lo que yo le digo a la gente. El hermano no hablaba de la Trinidad, no hablaba de las cinco solas, sola gracia, sola escritura, sola fe. El hermano no hablaba de lo que Calvino enseñó, el hermano solamente hablaba de lo que Dios había hecho en su vida. Hermano, ¿tienes estudios? ¿Tienes inteligencia? Estudia para defender el evangelio de aquellos que no creen y ofrecen argumentos que dicen que el evangelio y que Dios está muerto. No tienes estudios, dices tú, no, yo ya estoy grande, ya no puedo estudiar. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, habla de lo que Dios está haciendo en tu vida, habla de lo cotidiano que hace en tu vida, habla de lo que de dónde se te sacó Dios, hermanos. Pero para esto se requiere dejarse guiar por el Señor. Y hermano, nosotros somos sus testigos, hermanos, de Jesús. No es, en algunas esferas no es de mucho prestigio ser testigo de Jesús. Aquí nos queremos, nos amamos, nos tenemos estima, pero allá afuera no esperen la misma estima y el mismo cariño que aquí. Hermanos, y sin embargo, nosotros somos los testigos. Déjate guiar por el Señor. Déjate conducir por el Señor como lo estaban haciendo los discípulos. Voy a ir con la última parte, la última característica de los testigos de Jesús. Dice el versículo 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, que fue contado con los 11. Hermanos, una última característica que yo quiero rescatar, y con esto voy a terminar. Los testigos de Jesús están prestos para hablar de Jesús. ¿Ya vimos? Están orando o deben orar continuamente, deben dejarse guiar por el Señor. Ahora digo, deben estar prestos para hablar, para compartir, para testificar de Jesús. Había dos candidatos, dice aquí la palabra, fíjense, uno hasta tenía el sobrenombre del justo. Imagínense que a ti te llamen, hermano, el justo. O sea, hermano Arsenio llamado el justo. Ay, ¿no? Hermano Johnny, por sobrenombre, el justo. ¿No? Se daría prestigio, ¿no? Al menos en la iglesia, ¿no? Porque tú no te estás diciendo, yo soy el justo. No, la gente. Hermano Temístocles, por sobrenombre, el justo.
Uno así se llamaba, uno diría, bueno, este tenía, ¿no?, los dedos cargados. Pues era el justo. Y había otro que nada más se llamaba Matías, así a secas. Me llama la atención, hermanos, lo que dice el versículo 24. Dice, orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. ¿Qué pusieron los discípulos o qué ponderaron, qué consideraron más importante? ¿El conocimiento o el corazón? El corazón, ¿no? Porque aquí dice, fíjense, cambiemos la palabra corazón. Tú, Señor, que conoces que sabes el conocimiento que tenemos todos, muestra cuál de estos dos. Sería válido. O tú, Señor, muestra cuál de estos que ves el carácter de todos, muestra cuál de los dos has escogido. No, ellos dicen, tú que conoces los corazones de todos. Para ellos lo más importante era el corazón. Yo creo, hermanos, que estos dos hermanos eran los más aptos. Estoy convencido porque por algo los mencionaron. Y de hecho, esta es la última vez que se menciona tanto a José llamado el justo, tanto a Matías. Ya no se vuelve a mencionar en otra parte de la Biblia. Yo creo que los dos estaban aptos, estaban calificados. Los dos tenían todo para cubrir la vacante de Judas. Pero los discípulos hacen algo muy sabio. Delegan la decisión a Dios. Dice, sé tú el que elijas. Y luego hacen algo, versículo 26, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Bueno, en aquel tiempo todavía no estaba el Espíritu Santo. Hoy en día nosotros, cuando vamos a elegir, por ejemplo, ancianos, en 8 días vamos a elegir esta comisión, ¿qué es lo que hacemos? Oramos y le decimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, pon en nuestro corazón por quién vamos a votar, y el que tú quieras que sea el más votado. Eso es lo que hacemos. Ya no echamos suertes. No necesitamos echar suertes, porque ya es el Espíritu Santo el que pone el corazón del pueblo para elegir. Y el Señor escoge a alguien, en este caso a Matías, no por su erudición, no porque supiera mucho de Biblia, no porque supiera mucho de la ley, sino por su corazón. Hermanos, el Señor es el que ve los corazones, pero ¿qué verá en el corazón de nosotros? Jesús decía, en algún punto, estando con sus discípulos, les decía, sean como niños. Hace rato oramos por los niños, pero no decía que seamos traviesos como niños, no es cierto. Decía, sean como niños, porque los niños en ese tiempo eran el eslabón más débil de la familia. A ver si puedo expresarlo así. ¿Han escuchado eso, en esa parte del ejército que se llama infantería? Hermano Temis, ¿qué hace la infantería en el ejército? En la reina de las armas. Ok. Son los que pelean casi cuerpo a cuerpo, ¿no? La vanguardia. Gracias. ¿De dónde creen que salió el término infantería? De los infantes. Porque en la guerra, vamos a verlo así como es, de crudo. En una comunidad había muchos niños. No vean las comunidades como era nuestra comunidad ahorita. Ahorita cuidamos de nuestros hijos. Vemos por ellos, los tenemos con nosotros. En aquel tiempo no era así. Había muchos niños cuyos padres no los veían. Y ahí tenías a los niños haciendo travesuras y haciendo cosas indebidas. Entonces juntaban a todos esos niños. Les decía el gobierno, te voy a pagar para que vayas a la guerra. Te voy a dar alguna arma. Y esos eran la vanguardia. ¿Y a quién creen que se escabechaban primero? A los niños. Así era esto. Ahora, Jesús dice, sean como niños, en el sentido, ustedes, que no se crean importantes, pero quiero que me sigan
como un niño seguiría a un adulto, como un niño seguiría a su padre. Nosotros somos testigos de Jesús y es bueno, hermanos, estar prestos para testificar de Jesús.